Ahí está. Grabando. 3, 2, 1, acción. Bueno, en otra clase estamos hablando sobre lo que llamo patrones raíz. Y voy a continuar. En esa clase lo comenté por encima, pero ahora voy a profundizar. ¿Cuándo fue a clase? ¿Ah? ¿Cuándo fue esa clase? Hace como un mes y medio. Pues esto bien, se secó. ¿Se secó? Sí. ¿Qué alcohol? Sí. Hablábamos sobre nuestros patrones principales de pensamiento, parten de lo que es nuestro conocimiento. Nuestras creencias y lo que modelamos, lo que imitamos. Diríamos entonces que partimos, hablando del conocimiento que tenemos, son datos que aprendemos y experiencias que tenemos. ¿Sí? Experiencias que vivimos. Eso es lo que constituye el conocimiento que podamos tener sobre algo. Igual las creencias. Las creencias parten de aquello que creemos y lo que adquirimos. O sea, experiencias que tenemos que nos configuran una creencia. Esto es así, de esta manera, porque lo crees porque has vivido determinada cosa. Entonces habla según tu creencia, por la experiencia que has tenido. Podemos decir que por conocimiento que adquirimos de datos o experiencias es lo que configura lo que nosotros somos. Lo mismo las creencias. Lo que nosotros creemos es según lo que hemos aprendido teóricamente y también lo que hemos vivido. Lo mismo los modelos, que son los modelos que hemos tenido en la vida. Ejemplos de modelos pueden ser el profesor, los padres, amigos, actores, cantantes, personas a las que hemos querido imitar, si han sido modelos para nosotros. Sí. Entonces los imitamos. Tenemos el hábito, adquirimos el hábito de quererlos imitar. ¿Qué Pero dicen? que seguimos o imitamos. Vale. ¿Sí? Entonces tenemos modelos que nos han sido como referentes, que nos han impuesto pautas en la vida. Esto se hace así, así, entonces han sido conceptos impuestos. Y otros que nosotros hemos querido seguir. ¿Sí? Entonces podemos decir que son impuestos. Y estos han sido aceptados. Y de esa manera es lo que constituye nuestro sistema de pensamiento, la raíz de nuestro sistema de pensamiento, de parte de nuestros patrones. ¿Sí? Ahora, como esto implica toda una suma de una vida de conocimientos y experiencias, para poder tener una influencia en la vida que queremos, tenemos que reevaluar el conocimiento. Tenemos que reevaluar las creencias. Y tenemos que reevaluar los modelos. Si el conocimiento es una información que nos es de utilidad, ¿sí? Tenemos que evaluar cuál de ese conocimiento nos es práctico porque nos ha dado resultados.
Así que tenemos los que son positivos, los que son negativos. O sea, los que nos agradan y los que nos desagradan. Hemos de tomar esa información y deshacerla. ¿Sí? Entonces eso se llama deshacimiento. Los positivos también. Sí, Esto los aceptamos. Ajá. ¿Sí? Y estos en cambio los tenemos que evaluar. ¿Sí? Los positivos, si los analizamos, nos dan confianza. Nos dan certeza. ¿Sí? Nos convencen. De aquellas cosas que nosotros hemos estudiado o aprendido, las que son positivas y vemos que nos han dado buenos resultados, lo que hace el evaluarlas es que adquirimos mayor confianza en que ese conocimiento efectivamente es útil, una mayor certeza de que si seguimos por ese camino vamos a seguir teniendo buenos resultados y una mayor convicción sobre ello. Entonces eso fortalece esta concepción que se llama fe. Como dice la escritura, la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra, que es información, el conocimiento. Entonces un conocimiento nos puede aumentar una fe sobre cosas positivas o ser negativa y dañar la confianza que podemos tener en nosotros mismos o en la providencia, en la vida. ¿Sí? Providencia viene de proveer, providing, como en inglés, que se te provee lo que tú necesites. Pero no confías en que se te puede proveer porque tienes una información que te han dado que a lo mejor no es así. Así que esto toca reevaluarlo para sustituirlo por una información que sí sea de la utilidad que nos puede interesar, ¿vale? Vamos un momento entonces ahora con la creencia. El mismo razonamiento, tenemos que reevaluar las creencias según los resultados. Han sido positivas las creencias que hemos tenido y tenemos que considerar, ¿esta creencia? Sí, me ha resultado de interés, entonces es buena. Adquiero mayor confianza en seguir creyendo así. Cada vez estoy más seguro de que creer eso es positivo, hasta que tengo una completa convicción de que creer eso realmente me es de utilidad. No importa si es verdad o si es mentira, el asunto es que tenga resultados que sean de utilidad. Sí. ¿Sí? O una creencia, por ejemplo, que no sirve. Entonces puedes considerar que esa creencia que no sirve te ha traído problemas, desengaños, enemistades, escasez, problemas. ¿Sí? Entonces dices, tengo que reevaluar esa creencia y deshacerla. ¿Sí? Deshacer la creencia y sustituirla. Entonces el deshacimiento se tiene que cambiar con un reemplazo. ¿Sí? Si toda mi vida, como hablábamos sobre la comida, si toda mi vida me han dado una creencia, ¿sí? un conocimiento sobre alimentación, tienes que comer esto y lo otro, y con el tiempo te vas dando cuenta que en realidad no era así. O por el contrario, te vas dando cuenta que sí es cierto eso que le decían a uno de pequeñito, come esto porque es saludable, y al final con el tiempo investigas y resulta que es cierto. Entonces, ¿qué hace? Te fortalece la convicción, la creencia que tú tenías de que comer esto con aquello sí era realmente saludable. Dicen, come frijoles con arroz porque eso es muy bueno. Y con el tiempo te das cuenta de que en cierto sentido es verdad. Creencias negativas que te dicen, no te metas en el agua cuando acabas de comer porque te puedes morir. Y te das cuenta con el tiempo que en realidad no necesariamente es así. Que en la mayoría de los casos no es verdad, es un mito. Entonces cambias así que lo reemplazas por otro conocimiento diferente. En las creencias lo mismo. ¿Puedo decir algo? Sí. Cuando éramos pequeños nos decían que en la Semana Santa no podíamos bañarnos porque nos volvíamos sirenas. ¿Sí? Entonces, ¿En serio? sí, así decía la abuela. El Viernes Santo, era el Viernes Santo. Hoy no se pueden bañar porque hoy es el día que murió Cristo. Y si el que se bañe, bueno, ni bañar, ni hacer oficio, ni nada. Porque te vuelves sirena. Así decían en Colombia. Pues no se le diga, sabe porque va a querer meterse en el agua. Como otro que el cura que le pregunte, señor, ¿usted está de acuerdo con que las mujeres que tienen la regla se bañen? Se bañen con la regla. Dice, si le alcanza. Entonces, fíjate, cómo las creencias que nos inculcan, pasado el tiempo, cuando las analizamos con algún dato nuevo, a veces como le dicen mucho cuento y de repente tú investigas algo y dices, oye, pero todo el tiempo me dijeron esta cosa y resulta que eso es mentira, que científicamente está probado que eso es un mito.
Así que te toca coger y deshacer esa tontería. ¿Y con qué la reemplazas? Con una información nueva. Y esa información nueva ahora te va a producir una confianza en que vamos a practicarla. Te decían, no sé, como lo que decíamos del agua, pues ahora me meto en el agua y me quito la tontería de la cabeza. Así que tengo que hacer, ¿qué? Un ejercicio. ¿Por qué? Porque el solo conocimiento sin el ejercicio no se integra. Necesitas ponerlo en práctica para que la creencia, la nueva creencia que va a quitar la tontería que siempre te he enseñado, se deshaga. Porque las capas que hay en la mente, como hablamos del árbol, ¿se acuerdan? Sí. En sus raíces. Tú puedes en un nivel del conocimiento intelectual saber una cosa, pero en el ámbito subconsciente tienes que hacer un ejercicio para que se integre en la parte inconsciente del árbol. Y la mejor manera es que haya práctica, lo ejercites. Por eso la mejor manera de integrar un conocimiento es cuando lo enseñas. Así es como el conocimiento, mientras lo estás ejercitando, en el subconsciente se termina de integrar a nivel inconsciente. Ese es el principal defecto que tenemos muchos seres humanos, de que a nivel intelectual adquirimos mucha información, pero nunca la llevamos al campo de la práctica. De manera que solo se quedan datos que no llegan a convertirse en una convicción. Entonces no lo crees. Tu nivel intelectual sí, de manera que ¿en qué evoca eso? En debates filosóficos, bla 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 bla, mucha palabrería. Pero en realidad no hay convicción de eso. La palabrería solo está en la parte superficial, que son las ramas y los frutos del árbol. Pero no llegan a ir hacia adentro porque uno no ha practicado eso nunca. Es como si uno le dijese, uy, la meditación es lo mejor. Es lo fantástico porque uno cambia un montón, pero nunca has practicado meditación. Entonces, ¿de qué estás hablando? De que lo leíste o lo escuchaste, pero nunca lo practicas. Pero cuando tú lo practicas, el convencimiento que tú tienes se vuelve también convencimiento que aplicas a otros. Y ahí se vuelve una confianza. Ya no es que escuchaste que la meditación es positiva, sino que como lo has practicado, tú tienes ya esa convicción. Pasa de una confianza a una certeza y de una certeza a una convicción. Mientras al principio solo eran datos. Es que la acción refuerza lo que has aprendido. O sea, es como al obrar, es como todo, mucha palabra y mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir. Pero cuando lo estás obrando, cuando lo estás accionando, ahí se refuerza más. Y entonces la mente ya lo coge como algo ya establecido. Entonces lo nuevo que estás poniendo, o sea, lo que has deshecho, el reemplazo que estás haciendo, pues entonces mediante el ejercicio, mediante la acción, se fortalece más en la mente. O sea, es como ayudar a la mente a que... Exacto. Ayudar a la mente. Nuestras disciplinas ayudan a nuestra mente. La mente es más poderosa que las acciones. Sin embargo, las acciones disciplinan a la mente. La mente lo que necesita es figuras, formas y ejercicios para ella reubicarse. Nosotros, fíjate que en el ámbito social tenemos muchos hábitos, como el de querer decir muchas cosas. Y decimos, sí, esto es así, eso es así. Pero si lo analizamos, en realidad es una creencia, no es un conocimiento. Porque puede ser intelectual, pero en realidad no estás seguro de eso. O por el contrario, estás convencido de una cosa, pero no tienes realmente conocimiento de qué estás hablando. Por eso muchas veces decimos cosas no en el sentido de, yo he oído que eso suele ser así, que sería más objetivo, sino sí, es así. Pero si uno realmente se parece a analizar, en realidad a mí no me consta que eso sea así. ¿No? ¿Hasta qué grado el ser humano se acostumbra a hablar muchísimas cosas que en realidad no sabe? ¿Por qué? Porque o no son conocimientos, sino solamente creencias, ¿sí? O son un conocimiento intelectual, pero no lo has integrado como una creencia. O sea, no pasó de una creencia como yo creo que puede ser así, o se me inculcó como un credo, como un algo, que pasa después a volverse una confianza. Estoy confiado de que esto es así. ¿Por qué? Porque hay experiencias que me han ocurrido que trascienden el solo conocimiento, ¿sí? Los datos. Una experiencia que me ha ocurrido que me reafirma eso. Y continúa avanzando hasta que se vuelve una certeza. Sí, estoy seguro. Y de ahí pasa la convicción, cuando tú estás completamente 100% con esa certeza dentro de ti de que es así, pasa lo que pasa. Son los niveles de lo que podríamos llamar fe. Y cuando después de la convicción, es el punto en donde puedes influir mucho más en los demás. Y entonces eso ahí ya se nota de que la persona cuando dice algo que está convencida, pues sí, lo ve seguro y tal, y entonces ahí sí, como tiene confianza en sí mismo
en el hecho de haberlo probado, de haber accionado y que funciona, tiene la certeza de que eso está correcto y entonces queda convencido de que esa acción está bien y tal, todas esas tres cosas están englobadas en lo que es fe. Pero cuando se tienen esas cosas, en el momento de influenciar en los demás, en el hecho, no influenciar de manipular, sino en el hecho de influenciar de beneficiar o de simplemente informar o ayudar o lo que sea, la otra persona capta esa estructura firme y eso ayuda muchísimo. Sí. A uno mismo le ayuda porque en el momento en que uno consiga incorporar la información adecuada para que se convierta en el sistema de creencias que llega hasta la convicción, uno puede cambiar cosas que hasta el momento no habían sido de utilidad. Y ahí entonces, la creencia que yo tenía, que no me servía absolutamente nada, la tengo que sustituir por una creencia nueva. ¿Cómo creo una creencia nueva? Primero con una información sobre esa creencia, en qué consiste. Sí, ¿en qué consiste esa nueva creencia que yo quiero aceptar? Y después tengo que integrarla. ¿Y cómo la integro? Pues con ejercicios y prácticas que puedan hacer que yo me convenza completamente de que esa creencia es verdadera o que es útil. Si todo el tiempo me dijeron que determinada cosa es mala, es mala, es mala, es mala, el hecho de que yo diga a partir de ahora, ya no es mala, no cambia el hecho de que en mi nivel subconsciente yo sigo pensando que eso es malo. Si yo no logro que una creencia se vuelva una convicción, deshaciendo lo anterior, no me sirve de mucho. Un ejemplo muy simple es el mismo cuento de la comida. Bueno, a veces hablamos con estos temas del curso sobre las cosas que dicen, si tú comes determinada cosa no necesariamente te va a hacer daño. Pero sí, estamos hablando en el nivel de ¿qué? Filosófico. En el nivel filosófico sí, suena muy bien de que tú puedes comer cualquier cosa y no te hace daño porque no es real. Pero es que hay niveles, está el nivel consciente, el nivel subconsciente y el nivel inconsciente. Entonces, en realidad no sirve de mucho que tú puedas decir conscientemente, sí, yo puedo comer cualquier cosa y no me va a hacer daño. Pero eso no cambia el hecho de que hay creencias subconscientes e inconscientes de que eso te va a hacer daño. Si durante un montón de años, suponte, durante 15 años te han dicho que eres alérgico a la leche, y tú de repente dices, y ahora con el curso yo creo y lo pienso para mí de que la leche no me hace daño. Bueno, empiezas por la parte consciente, pero tienes que hacer ejercicios en tu mente a tal grado que llegues a integrar la creencia de que en realidad la leche no te hace daño. La leche no es real, no hay nada. Eres tú que por alguna razón algo te ocurrió en cierto momento de tu infancia o lo que sea, que creó un bloqueo respecto a la leche. Pero tú tienes que llegar a ese punto, porque de repente dices, yo no creo que la leche me haga daño, te la bebes y a lo mejor te sientas mal y dices, mira. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a afectar tu confianza. ¿Sí? Porque tú estabas empezando a creer que no te hacía daño, pero por haberte anticipado, entonces ahora le vas a coger rollo y decir, viste, entonces no tengo tanta confianza en mí mismo y la leche sí tal. Así que necesitas entrar un poco más profundo a indoctrinar la mente, tal, pensar que la leche es esto, que la mente. Entonces cuando vas educando tu mente respecto de qué significa la leche, qué puede haber sido dentro de mí, por qué me afectó, por qué considero que tal, entonces ya estás introduciéndote en el ámbito subconsciente donde al final puedes sanar esa idea. Y puedes decir tranquilamente, sí, realmente la leche no me va a afectar. Y si quieres bebértela, te la bebes y no te va a hacer daño. Pero primero realmente tienes que entrar y profundizar aquí y comprender qué significa la leche, por qué creo yo que eso me puede afectar, desde cuándo considero que esto me puede estar haciendo daño. O sea, haces el análisis y entonces te metes dentro de tu mente para primero corregirlo, no solamente la parte consciente. Puedes repetir un montón de veces, la leche no me hace daño, la leche no me hace daño. Y al final va a surtir efecto. Pero va a surtir efecto mucho más rápido si uno va directamente hacia adentro y estudia por qué cree uno que eso le puede estar molestando. ¿Por qué yo considero que la leche es algo malo? ¿Por qué podría ser que ocurrió? Entonces haces el análisis lo más pormenorizado que sea posible y continúas con el ejercicio de pensar, la leche no es nada, no tiene por qué hacerme daño. Sí. Por algo, entonces, el inconsciente está en la raíz del árbol, porque la raíz es lo que lo mantiene de pie. Sí. Por lo tanto, cuando la educación va hasta el inconsciente, ahí queda firme y es muy difícil poder sacarla mediante el ejercicio, ¿se me entiende? Sí, exacto. Es el continuo trabajo
que hacemos hacia escarbar dentro del suelo y llegar a las raíces, lo que nos hace poder en realidad integrar una creencia que sea correcta, un sistema de pensamiento que sea correcto y todo ello, para que podamos decir en cierto momento como lo que me dé la gana, como me dé la gana. Pero yo no me puedo engañar a mí mismo diciendo como un montón de cerdo cebado, de papas fritas, no va a pasar nada porque no es real. Porque tu parte inconsciente es la que configura la realidad, porque nuestra mente crea la realidad, nuestra mente creó los patrones. Entonces, si la mente considera que la grasa no se puede filtrar y se va a acumular, ¿cómo tú te vas a engañar a ti mismo diciendo la grasa no me hace daño? Si tu mente inconsciente sabe perfectamente, y también a nivel colectivo, que las grasas se acumulan en áreas como puede ser la cintura. Entonces, ¿de qué sirve que te estés engañando con eso? Lo más fácil es decir, no como grasa saturada o poliinsaturada y la evito, y mientras tanto sigo haciendo otros ejercicios mentales. O sea que eso es lo que el curso llama la magia. Puedes jugar a que una aspirina te puedes curar quitar el dolor de cabeza. La aspirina no tiene poder, pero tú crees que tiene alguna aplicación, pues no importa. Si eso es útil para que se te quite el malestar, está bien, porque tu creencia es que la aspirina tiene la capacidad, algún tipo de poder mágico, de transformar tu ser, que es el que crea las cosas en el exterior. Entonces no importa, es simplemente un sistema de niveles. Si yo considero que voy a comerme un aguacate y me da las grasas que son buenas para el cuerpo, me como el aguacate. Pero el aguacate tampoco es que tenga ningún tipo de poder. Es como que tú hagas un dibujo y creas que ese dibujo tiene algún poder sobre ti. ¿Sí? Entonces podemos jugar con el sistema de niveles, que es como un ejercicio de la alimentación. Sí, la alimentación no tiene ningún efecto sobre nosotros a nivel de la realidad, pero a nivel de nuestras creencias sí. No es que yo haya dicho, para mí la piña es diurética y es la mejor fruta del mundo, porque yo me lo quiero creer. No, eso ocurre a nivel colectivo. La mente colectiva creó la piña. Entonces la mente colectiva considera que la piña tiene ciertos atributos. En los niveles en los que uno es consciente de eso, es consciente de que la piña tiene características diuréticas y antisépticas. Entonces funciona el principio de la piña. Pero también hay un sentido más profundo, que es que si uno se da cuenta de que es la piña, te das cuenta de que solo son átomos. No es real. Tu mente considera si la piña puede serte de utilidad o no. ¿Sí? Entonces la parte importante es considerar lo que es real y lo que es irreal. Y entre medio lo que es mágico. Y lo mágico no tiene ningún tipo de cosa mala, es de utilidad. Porque nos sirve, porque nuestro sistema de creencias creó la magia como recurso para que nosotros podamos adaptarnos e ir entendiendo símbolos. ¿Me explico? Nuestra mente creó los conceptos de la alimentación. Los huevos, la carne, las verduras, o sea, creó una estructura, porque todos ellos tienen significados para nuestra mente inconsciente. Tienen un significado para la mente inconsciente. Y en tanto, nosotros entendemos el significado que ellos tienen, nos van a dar aquello que colectivamente nosotros pensamos que tienen. Pensamos que el agua nos hidrata, pensamos que el banano tiene potasio, pensamos... Y a nivel colectivo, ese es el potencial que se le da al plátano. Pero la mente es la que le está dando ese potencial a nivel colectivo. Porque el plátano solo son átomos, no tiene ningún tipo de poder. Es como si yo dijese que una estatua tiene algún tipo de poder, no tiene poder. El plátano es un plátano, ni siquiera puede caminar por sí solo si tuviese algún poder. O sea, va a tener más poder un plátano que no es capaz de caminar que yo, que soy el que tiene pies y puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo hacer un jugo con el plátano no puede hacer un jugo conmigo. Pero tienes fe en sus propiedades, que te van a Exacto. beneficiar. Yo tengo fe en las propiedades del plátano, porque es como un sistema espejo. ¿Sí? Claro. Yo no me veo a mí mismo en mi cara salvo con el espejo. Entonces le estoy dando fe a que lo que el espejo me está mostrando es real, que es el reflejo de mí mismo. Entonces lo que yo estoy viendo a través de las cosas que hay en el exterior, como es el plátano, yo creo que tiene determinada propiedad. Se lo creo a él porque esos son los símbolos que me van a dar a mí un camino, que es el camino mágico, el camino de la magia, mágico, ¿sí? Para encontrar en mi mente los símbolos. El plátano tiene un significado, pero lo más importante es entender cuál es el significado del plátano, más que pensar que realmente el plátano puede hacerme beneficio a mí. Yo soy el que considero que el plátano tiene potasio porque yo creé el potasio. A nivel de la mente creó todo, la mente colectiva creó el potasio que tiene una finalidad, pero es mental, no es real. El potasio no es nada, son átomos. Más o menos me voy explicando. Sí, pero todos esos átomos son para
¿cómo mantenemos este cuerpo? Somos irreales, pero ¿y cómo, si los átomos... Pero me refiero que a nivel de la magia, ¿sí? A nivel de la magia jugamos con la alimentación. Es un recurso, es útil. Simplemente con el tiempo es importante que consideramos que la magia tampoco es real, es solamente un recurso. Como el tiempo es un recurso, el dinero es un recurso. Es un recurso como el cuento de la historia de Hansel y Gretel, que ellos se van metiendo en el bosque y van cogiendo el pan y lo van desmenuzando y van dejando migajitas. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando ellos quieran encontrar el camino a casa, van y buscan las migajas y encuentran cómo fue el camino de regreso a casa. Lo mismo hemos hecho nosotros cuando creamos el universo y todas las cosas que hay. Todas las cosas que nosotros vemos y los fenómenos que ocurren son migajas que hemos dejado para recordar. No tienen poder en sí mismas, no tienen ningún tipo de capacidad. Déjame ver si está grabando. Voy a parar un segundo para... A ver. Pues se va a parar en cualquier momento, así que más bien lo reinicio. Ah, qué bueno, gracias. Un ejemplo. Si imaginamos el cristal, ¿por qué nuestra mente creó en el universo las propiedades del cristal? Estos átomos configurados de esa manera. Porque para nuestro aprendizaje dejamos unas miguitas. ¿Qué nos significaría esas miguitas de regreso con el cristal? ¿Sí? El significado que pusimos aquí escondido. Y es la transparencia. Nos sirve para hablar o simbolizar cómo la luz puede entrar y fragmentarse. Nos explica lo que es cristalino, lo que es puro, lo que es transparente. Es un sistema de comunicación. El agua igual, sus propiedades, las que nosotros le creamos, nos recuerdan el ser un poco más flexible. No ser tan como el gas, no ser tan rígido como la piedra o como el hielo, ser más flexible como el agua, que conecta todas las cosas, es conductivo, es suave, es puro, es limpio. Nuestro organismo está lleno de agua. Entonces estos símbolos los hemos dejado como pistas. Y todo es así. Igual los alimentos, cada uno tiene un significado. El árbol, el manzano tiene un significado, el peral, el olmo, todos ellos, porque cuando nosotros los estudiamos en profundidad, comprendemos que les escondimos en el conocimiento del universo todas las pistas para encontrar nuestro propio sentido de la vida. Sí, a más nosotros entendemos todo lo que creamos, más vamos entendiendo nuestra mente. Eso para como otro un mapa. Sí, ahora, el sistema de modelaje. El sistema de modelos son las cosas que imitamos y a las personas que imitamos. Nos impusieron ciertos parámetros desde que éramos niños. No pases en la calle, no hables con desconocidos, haz caso al profesor, no levantes la voz, no me respondas cuando te hablo, haz tal cosa, organiza tu habitación, haz las tareas. Nos vamos estableciendo parámetros y nosotros modelamos la persona que nos lo dijo. Esto se hace así, esto se hace así. Entonces, la niña recibió fue inculcada según la forma en la que era su madre. Entonces ella, como tiene ese modelo de la madre, ella inconscientemente sigue los patrones de la madre, la figura de la madre. Si la madre los hubiese abandonado en la infancia, la niña se queda sin una figura de la madre. Entonces, la única idea que ella tiene de cómo se comporta una mujer es con su padre. Pero su padre no es madre. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella tiende a tener un instinto más machorro, porque no sabe lo que es la feminidad, y tampoco va a tener muy claro de cómo se supone que ella va a tener una relación, porque la figura que ella tiene no estuvo. Entonces ella misma va a tener la tendencia a que en cierto momento va a querer despegar de su pareja, porque la idea de ella, de la mujer, fue independiente, la abandonaron, entonces ella abandona también. Ese modelo es con el que la persona va a estar. Lo mismo el chico que no tiene un referente paterno, pues no sabe cómo ser hombre, no tiene una idea de cómo ser hombre. Se rodea mucho de mujeres, pues la única tendencia es a lo mejor ser muy amanerado porque no tuvo el padre que estaba con él. Y a lo mejor la figura de padre que estaba con él solamente venía, pero a darle porrazos o a pegar a la mamá. Entonces la idea que él tiene es disasociada. Sí, porque para él no entiende lo que es un hombre que proteja a la madre, que la acompañe. Entonces la figura del hombre es una persona que no está. Solo aparece para sostener, pero de repente no está para ayudarme en el corazón. Entonces él va a buscar el sentimiento del corazón de otra manera y va a entender al hombre como que solamente está para lo que está. ¿Sí? Y ahí es donde está el sistema de modelos que se nos imponen. Después está el modelo que nosotros aceptamos. El niño que vio a Michael Jackson y quiero hacer todo como él. La niña que vio a Britney Spears y quiere ser como ella. El otro que quiere cantar como Lady Gaga. ¿Sí? Entonces, personas que queremos modelar.
Las niñas que dicen, yo quiero ser como ella cuando sea grande. O el otro que dice, yo quiero ser como mi padre cuando sea grande. Entonces lo empiezas a imitar en la voz, en la forma de vestir, en la forma de caminar, en tus movimientos de las manos. Te empezamos a imitarle en todo, ¿sí? Y según eso se van a establecer las pautas de cómo nosotros nos vamos a comportar más adelante. Lo que nos impusieron y lo que nosotros voluntariamente quisimos. O subconscientemente queremos. A lo mejor conscientemente no pensamos que estamos imitando a alguien, pero en un nivel subconsciente lo imitamos porque lo admiramos. O ocurre también una persona que es muy bonita, muy atractivo o atractiva, y hasta el sexo opuesto también quieren sentirse como que les llama la atención, ¿sí? Lo imitan muchos hombres, por ejemplo, cuando hay un hombre que habla bien, que es atractivo y tal, también como que se quedan un poco deslumbrados con él y tratan de imitarle, o le prestan mucha atención, o aprenden de él, o les interesa lo que él pueda aportar. Las mujeres, por ejemplo, pues se deslumbran con el hombre, ay, qué guapo así, porque tienen esa idea de cómo quisiera que fuera el hombre. Igual en el caso de una mujer, el hombre, por ejemplo, cuando ve a la mujer, tiene una parte inconsciente donde ve a su madre. Entonces, dependiendo de cómo se asocia la interrelación entre el hombre con esta mujer, si lo ve como la figura de la madre que tiene que encargarse de las cosas, o a nivel sexual. Sí, así que el sistema de modelos también se puede reevaluar. ¿Cómo lo analizamos? ¿Sí? ¿Cuáles son los modelos que yo he recibido? Y decir, estos determinados los acepto, y hay otros que, muchas gracias, pero no los voy a aceptar. Los que acepto, como dijimos, los integramos, entonces nos producen, confiamos en ese tipo de modelos que nos fueron muy buenos, muy útiles. Un profesor que fue ejemplar, ¿sí? Analizamos esa creencia y decimos, la verdad que con razón se me quedan muchas cosas de este profesor, hasta de mi forma de tal, porque fue un referente para mí, y eso es muy bueno. Entonces tengo una certeza y una convicción en haber seguido un modelo apropiado. También hay otros que decimos, no, estos modelos que tuve no fueron de utilidad, pero no quiero que implique que se conviertan en mi creencia respecto de esta persona. Un ejemplo, tuve un padre que fue un desastre, pero no puedo permitir que esa creencia transforme todas las figuras de los hombres de la misma manera. Entonces tengo que coger esa creencia de que los hombres son así y ponerla a un lado y decir, no, esa persona fue así, o el otro, ¿sí? Y así el patrón se repite. Entonces refuerza el hecho de que conociste a una persona que era así y después el siguiente que era así. Entonces, ¿qué es tu creencia? De que todos son así. Porque en ningún momento perdonaste esto, entonces tu creencia se reafirmó constantemente con las mismas personas. Como le ocurre a muchas relaciones. Una persona tiene una relación fracasada, la siguiente relación fracasada, la siguiente relación fracasada, y dice que son todos los hombres iguales. No, pero es que el patrón que tiene ya lo trae de sí, y se la van a repetir hasta que perdone y diga, no, es que todos los hombres no son iguales, hasta que no lo cortes, ¿sí? Y digas, es que tengo algún patrón, que algo va mal en mi forma de entender, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de entender a los hombres. Algo está fallando ahí, que se está repitiendo. Me llevas 3, 4 relaciones y todos los hombres que encuentro, todos me pegan. ¿Cómo puede ser eso posible? Y todos los hombres que no me pegan, el otro 99%, justo te tocan a ti, que los atraes. Porque es el patrón mental. Los atraes a nivel de la energía, pero a nivel de la mente los estás creando. Porque no has sanado esa creencia de que en algún momento alguien golpeó a alguien y no se perdonó ese maltrato, ¿sí? Entonces la mujer desvalora al hombre y trae constantemente eso, ¿sí? Pero bueno, eso es mucho más profundo. La cuestión es que entonces podemos elegir nuevos modelos. Un nuevo modelo puede ser, como hacen muchas personas, un coach, como habla Tony Robbins, ¿sí? La voz que tiene Adolf Hitler, no es la que tenía esa voz que tú dices, me interesa de tener este temple de voz. O energía, voy a buscar una persona que me infunda mucha energía, como hacen los muchachos con los futbolistas. Quieren peinarse el peinado del futbolista, la barba del futbolista, la camisa del futbolista, todo el futbolista, hacer postres del futbolista porque lo admiran, ¿sí? Y lo imitan en todo lo que sea posible. Compran todos sus cromos y durante muchos años lo siguen. Cuando ya ese modelo ya se siente un poco más grande, pues buscan otro modelo, que sea a lo mejor un ejemplo un poco más alto, un actor, o simplemente se crean su propia idea de lo que ellos quisieran ser, o a nivel de la riqueza. Bueno, yo quiero ser como este hombre que es muy rico, o como un actor. Buscan algún modelo. Muchas veces no buscan ningún modelo, entonces en cierto sentido tampoco tienen mayores aspiraciones. Pero si uno se establece modelos, uno de ellos puede ser uno mismo. Y eso sería ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿sí?
cuando empieces a quererte a ti mismo, a confiar en ti, a tener certeza en que tú eres exitoso, ¿sí? Eres tú tu propio ejemplo, pero no según tus defectos, sino según las mejores cosas que tienes de ti mismo, perdón. Tengo todas estas virtudes que son fantásticas en mí mismo, las voy a aceptar y no me voy a sentir avergonzado de ser un genio en esto. Eso es una virtud. Reconozco las cosas que no son positivas en mí y no me gustan. Entonces las tengo que desechar, pero en el lugar tengo que reemplazarlo con algo. Tiene que rellenarse el vacío. Cuando uno mismo se tiene de modelo propio, eso significa tener personalidad. Eso llamamos en la sociedad tener personalidad. Exacto. Entonces, lo importante es uno confiar y creer en las virtudes que tiene, pero tiene que conocerlas. Entonces, tiene que haber también un autoanálisis. Sí. Esa es la libretita que tenemos. La libretita donde ponemos el conocimiento que es positivo, que hemos aprendido, el conocimiento que hemos aprendido, que decimos, esto a partir de ahora lo desecho. Y voy a estudiar cosas que reemplacen esto. Como el conocimiento, por ejemplo, me faltó un conocimiento sobre tal cosa durante todos los años de mi vida. Ahora necesito meter el conocimiento porque me ha hecho falta. A mí me pasó con el tema de la economía, no lo estudiaba. Entonces me puse durante 1 año y medio a estudiar economía. El sistema de creencias, una creencia, por ejemplo, tantas cosas con que si te divorcias, como ocurre en el cristianismo, eso no viene de parte del Señor. ¿Qué ocurre? Eso te trae un montón de problemas. Porque vas a estar con cargo de conciencia, cargo de culpabilidad, a traer mucha negatividad. Y aunque tú puedas decir conscientemente que no, hasta que no consigues disipar eso y tener paz con eso, en realidad no consigues dar un paso hacia adelante y establecer las pautas que tú quieras. Entonces, son sistemas de creencias que toca sustituir, ¿sí? Cambiarlas. Decir, estas creencias que tengo, la verdad que me vienen muy bien, me han sido de mucha utilidad en mi vida. ¿Por qué cambiarlas? Más bien reafirmarlas. Otras que dicen, esto no me sirve para nada. Vale, tú dices que a nivel consciente que no sirve para nada, pero tienes que reemplazarla con una que sí sirva. De manera que si tú tienes un vaso que hasta arriba está lleno de suciedad, el agua está sucia, y tú sabes, tú has hecho análisis y dices, pues la verdad que sí, el agua está sucia. Vale, ¿qué hacemos ahora? Lo regamos todo y te deshidratas porque necesitas el agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me alimento de mi propia droga o más bien empiezo a llenarlo de nueva agua hasta que la que está aquí se va rebosando y finalmente se llenará de agua limpia? Necesita mantenerse lleno. Por eso el Espíritu Santo dijo, esto es como la casa del hombre, que se van muchos espíritus y abandonan la casa. Y después de un tiempo que se cansa de andar por el desierto, regresa y encuentra la casa limpita. ¿Qué hace? Va y busca a otros y regresan todos juntos y la arman. Y ya el hombre se ve en una situación peor que la anterior. Entonces, no puedes simplemente abandonar la casa tiene que mantenerse llena. Pero ¿cómo la mantienes llena? Vas sacando toda la basura que estás analizando, dices no me sirve, y vas integrando nueva información que sea de utilidad. Esa nueva utilidad puede ser un nuevo conocimiento y un nuevo estilo de vida, nuevos hábitos, nuevas disciplinas mentales, voy para la playa, hago meditación, leo de esto. Entonces vas integrando, vas creando un montón de rellenos nuevos y no pueden ocupar dos cosas al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces lo anterior no le queda más, no queda más opción que verse forzado a tener que salir. Progresivamente simplemente desechas toda la basura porque estás metiendo demasiada información buena. Y esa información va acompañada, porque así está establecido en el guión, con nuevas experiencias. Entonces se te van a presentar cosas en la vida para que integren el conocimiento que estás estudiando y las creencias que estás evaluando o que estás barajando. Barajo esta nueva creencia. Entonces, ¿qué ocurre? Se te van a presentar en tu campo cuántico de experiencias, esas experiencias para que las integres y se vuelvan confianza, certeza y convicción. Y entonces ahí es cuando ya el vaso se va a empezar a abandonar, a liberar de toda esa toxina y al final vas a encontrarte el vaso limpio. Pero es un proceso. Con los modelos igual. Necesitamos referentes. Por ejemplo, un libro referente, un libro modelo es el curso, ¿no? Es un libro que nos sirve de modelo. Podemos utilizar las pautas tal como nos las está enseñando. Hay otras personas que lo hacen con la Biblia, ¿no? Encontramos en la Biblia la parte dual. Entonces, fíjate el modelo que tienes. Que al ser dual, también pone tu mente en un estado dual. Es complejo. En cambio, el curso no es dual. Entonces, lo puedes evaluar de manera distinta. Ahora, si tú sabes evaluar las creencias diferentes, analizas la Biblia y tú le das la interpretación que le daría el Espíritu Santo. Entonces ya no es dual. Porque tu sistema de creencias lo está viendo todo desde el no dualismo puro. Así que simplemente donde alguien dual podría leer cierta cosa, tú estás viendo la parte positiva. Por eso pusiste en práctica el conocimiento que adquiriste al darte cuenta de que la Biblia es dual y el curso no, para aplicarlo para leerlo en la Biblia. Claro, entonces al final... Ya, claro, elegiste un sistema de interpretación.
Por lo tanto, ese sistema lo pones en práctica con las cosas que muestran lo contrario de tu sistema. Entonces le das, claro. Sí, entonces el curso es de utilidad como modelo, ¿para qué? Pues una de las cosas para la Biblia, porque si tú entiendes el sistema del curso y lo aplicas a la Biblia, te das cuenta que la Biblia en realidad no es dual. Es dual por las creencias que uno tuvo, claro, basadas en la Biblia según la interpretación de la sociedad. Sí. Dual. Sí. ¿Sí? Entonces, donde uno lee Jehová de fuego consumidor, uno con el curso que le sirve de modelo para analizar e interpretar correctamente, dice, pero no se refiere a que es fuego en el sentido de que te destruye, sino que consume todos esos pensamientos que no sirven, los elimina. Pero la interpretación correcta es cuando uno también coge modelos apropiados, como puede ser el curso, como un modelo para juzgar las cosas justamente, como dice la Escritura, juzgar con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? Cuando evalúas las cosas desde el amor. Exacto. Eso es un justo juicio. Pero cuando la juzgas desde el señalamiento, la acusación, solo te estás envenenando a ti mismo, porque es un reflejo de ti mismo. Pero cuando lo juzgas con amor, lo que estás viendo realmente es un juicio de ¿qué? De valoración, una valoración desde el amor. Tú solo estás viendo amor, simplemente lo estás analizando para entender qué está pasando, pero no lo estás señalando. Otro ejemplo de modelo puede ser también, decimos, quiero una mejor alimentación. Buscamos quién me puede ser de un buen modelo para eso. Una persona como el Dr. Sebi, sí, o el hombre francés, ¿cómo es? May. René May, ¿sí? Es que me sirva de modelo. Miro lo que está enseñando, leo sus libros, miro sus charlas, me sirve de modelo. Incluso él mismo también uno quiere ser como él, digamos. O simplemente lo que él sabe, lo quiere escoger como modelo. El otro, por ejemplo, con el ejercicio físico. Uno quiere un mejor rendimiento físico o un mejor aspecto. Pues en YouTube hay un montón de modelos que puedes seguir de este ejercicio, del otro. Y así muchísimas cosas que podemos utilizar como ejemplo de modelos según lo que a nosotros nos interese. Me he visto muy escaso a nivel económico, pero busco modelos en internet. Robert Kiyosaki, Warren Buffett, Bill Gates, todos ellos, Donald Trump. Entonces los coges como un modelo. ¿Y cuál es el modelo principal? No necesariamente seguirlos a ellos como su forma de ser, no, sino su éxito empresarial. El sistema. Sí, los sistemas que tienen. Modelo sus sistemas. Entonces lo imito. Modelar es imitar. Entonces cojo como lo hizo Eva, papá, y lo imito tal cual. A mí me gusta mucho en uno de los libros de Tony Robbins cómo él explicaba que lo contrataron para hacer un ejercicio con maniobras donde los soldados están haciendo práctica de tiro y estaban teniendo muy baja puntuación. Entonces el oficial a cargo no creía en Tony Robbins, porque Tony Robbins cuando eso era bastante joven, tenía unos 35, y gente capacitada con ya muchos años que entiende de todo eso, no se metían en eso. El coaching no estaba entendido de esa manera psicológica, y quienes lo contrataron a él le dieron un montón de dinero para que él sacase un buen rendimiento en cuestión de un par de semanas. Pues el oficial a cargo hablaba con nosotros como diciendo, ¿quién es? Aquí no va a conseguir ningún resultado. Y Tony sabía que estaban hablando a sus espaldas con ese tema, y eso le causó mucha tensión también, porque se sentía como con la presión de conseguir esos resultados, porque iba a quedar en evidencia, ¿no? Un enfrentamiento, sí, una situación un poco tensa. ¿Y él qué hace? Él utilizaba el sistema de modelo. Entonces, ¿qué hizo? Estudiarse todos los temas de cómo es un francotirador, cómo dispara bien. Entonces imitó a los mejores tiradores, en qué piensan ellos, y los interrogaba. ¿Qué pensaban cuando iban a disparar? ¿Cómo respiraban? ¿Hacia dónde apuntaban? ¿Con dónde ponían las manos? O sea, imitó exactamente todo a tal grado que disparaba exactamente como dispararía un tirador, con todas sus técnicas. Y lo mismo ocurre con los grandes corredores y velocistas. Muchos de ellos se la pasan viendo, y ocurre en los deportes muchas veces. Miras videos del boxeador oponente con el que te vas a enfrentar y analizas todos sus movimientos, sea porque le quieres imitar o porque te quieres anticipar. Entonces el sistema de modelaje lo que ha hecho es que la competitividad a nivel mundial siempre aumente, porque el otro no viene porque sí y le gana al récord que el otro consiguió. Y Usain Bolt de repente ahora ve que otro consiguió un récord mucho más rápido en los 100 metros de lo que le había conseguido. ¿Por qué? Porque imitan al anterior, ven vídeos de él, vídeos de él, vídeos de él, imitan cómo hace, cómo no hace, qué come, cuántas horas duerme, cómo respira, y al final lo imitan a tal grado que se vuelven él. Entonces al llegar a ser él y tener una aspiración mayor, pueden incluso superarle. Y ese es el poder que tiene el modelado. Puedes llegar a ser una versión mejor de ti mismo, o incluso de aquello que te gustaría ser, si buscas a la persona adecuada que ha conseguido los resultados indicados.
Bueno, entonces todo esto lo vamos a dejar como tarea. Y la tarea es esta. Punto 1. ¿Qué queremos de la vida? ¿Sí? Voy a borrar aquí un poco. Y esta es la tarea con la que nos quedamos. Voy a borrar el árbol, necesito espacio. Bien, pregunta número 1. ¿Qué queremos de la vida? De la vida o en nuestra vida. ¿Sí? Número 1. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta, el asterisco que viene con esta pregunta. ¿Tenemos el conocimiento para conseguirlo? El conocimiento o saber necesario para conseguirlo. ¿Sí? La segunda parte, que es con las creencias, sería: ¿coinciden nuestras creencias con lo que deseamos lograr? Esto lleva un equilibrio, que esto lleva un equilibrio. Mira, del punto 1, el asterisco de la primera pregunta está relacionado con el conocimiento. Sí. El segundo asterisco está relacionado con las Las creencias. creencias. Ahora vamos a ver el tercer punto de esta primera pregunta. Sí. ¿Tenemos los modelos acertados a imitar? Es lo que dice, con lo que, ¿qué? Con lo que... Deseamos lograr. Tenemos los modelos adecuados, o sea, estamos imitando a la persona o la técnica adecuada para el resultado que estamos buscando. Este es el ejercicio de evaluación con la primera pregunta. Y vamos a hacer lo mismo con las siguientes 3 preguntas. La parte de si tenemos el conocimiento adecuado, si tenemos la creencia adecuada y si estamos imitando lo correcto para lograrlo. ¿Sí? La segunda pregunta, que incluye esos 3 puntos, es: ¿por qué no lo he logrado aún? ¿Por qué consideras que no lo has logrado aún? Considero que no lo he logrado aún. Y con el 2, pues claro, tengo el conocimiento adecuado o sea, he tenido el conocimiento necesario para haberlo logrado ya. He tenido el sistema de creencias adecuado para haberlo logrado ya. He estado imitando a la persona o a la técnica adecuada para haberlo logrado ya. Sí, entonces ese va con sus 3 asteriscos. Sí. El tercero, ¿qué necesito para lograrlo? ¿Qué tipo de información necesito para lograr lo que quiero lograr? ¿Qué datos me hacen falta? ¿Qué tipo de creencias necesito? ¿Qué necesitaría creer o convencerme para lograr eso que quiero? ¿A quién debería imitar o qué técnica debería imitar para lograrlo? ¿Sí? Y cuarta pregunta y última. ¿Qué ocurriría o qué ocurrirá o qué considero que va a ocurrir cuando lo haya logrado? Hago una fiesta. Esto es importante porque esta última pregunta es en realidad la base de la motivación de si me he visto yo en el resultado final para ser consciente de qué es realmente lo que quiero conseguir.
Proyección. Sí, a veces pensamos lo que queremos conseguir, pero no nos imaginamos ya habiéndolo conseguido o qué ocurriría después de haberlo conseguido. Cuando los hombres que fueron por primera vez a la luna, regresaron de la luna, Buzz Aldrin, que era uno de ellos, se dedicó al alcohol. ¿Por qué? Porque su meta máxima, la de cualquier hombre, es que si llegas a la luna es lo más grande que hayas conseguido. Ahora, ¿qué meta tienes después de esa? Porque todas las metas son pequeñas. Ya lo conseguiste, ¿verdad qué? Ya la vida no tiene ningún sentido. Regresas de la luna, esa experiencia tan grande, ahora tenerte a trabajar en la jardinería, a prepararse en la universidad a los niños. También hubo creo que era un alpinista, un escalador, que llegó a la cima del que quería, no sé si fue el Everest, no lo sé, pero llegó ahí arriba y después dijo, ¿y ahora qué? Se quedó como en blanco, como diciendo, ya conseguí, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser mi próximo logro? O sea, entonces se quedó como vacío, se quedó como vacío. Entonces también muchas veces pienso que estas preguntas se tienen que enfocar a la parte espiritual. Sí a la parte material, ¿no? Porque del aire no vivo, pero más que nada, por lo menos los puntos más importantes, enfocarlo al espiritual, porque lo espiritual en la mente yo también, que esto es que no si tiene no tiene lo límite. espiritual no tiene más nada, ¿no? Es que como el lo... hombre de la luna, Sí. como no tenía lo espiritual, pues para él Por como eso, el caos ya se quedó. claro, es que ya haber llegado a la luna es un acto físico, es un acto tangente. Entonces, el hecho de aplicarlo a lo espiritual es ilimitado lo espiritual. Por lo tanto, nunca vamos a tener ese, no fraude, sino esa desazón de no haber conseguido, no, ese querer conseguir más de lo que hemos alcanzado. Ahí está lo infinito, ¿no? De saber de que no terminé y de que hay mucho más que descubrir, y es como la sal, ¿entendés? Como que te sala, que te sigue dando ganas de seguir investigando, de seguir averiguando, de seguir cambiando, de seguir, porque nunca vamos a terminar de arreglar perfectamente lo que es la mente, ¿no? O sea, eso es imposible. Aquí no vamos a conseguir la plenitud perfecta que tanto uno quiere, ¿no? De que esté todo perfecto, perfectamente bien. No, cuando aprendamos, cuando lleguemos al punto de poder perdonarlo todo, pues claro que sí. Por lo menos en el nivel de liberarse, porque la mente es muy compleja. Pero puedes decirle, sigue tú tu carrera, yo no voy a pelear contigo. Y dice, yo solo quiero paz. Entonces, eso. La última pregunta será lo mismo. ¿Qué ocurriría cuando lo haya logrado? ¿Aquí se puede aplicar esto o no? La sola pregunta en sí ya es interesante. ¿Qué pasaría después? ¿Me he visto en la circunstancia? ¿Por qué lo quiero conseguir? ¿Cuál es la finalidad con todo esto? ¿Y por qué crees que lo necesitas? Y si ya tienes esa satisfacción, a lo mejor ese razonamiento te hace plantearte diferentes vías de cómo lo puedes lograr, de si es relevante o no, o incluso puede motivarte aún más y decir, oye, la verdad que esto es más interesante de lo que yo pensaba, tiene más sentido, o una visión mucho más profunda, a lo mejor yo lo veo de una forma muy abstracta, y en realidad este proyecto que tengo, esto que deseo, es mucho más fuerte, o produce mucha más energía, o es mucho más inteligente de lo que yo pensaba. Me va a dar mucha más felicidad. Bien, pues, listo. Bien. Cámara fuera.